Muy amados hermanos, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, en este domingo segundo de Cuaresma, la Iglesia propone a nuestra consideración uno de los episodios más extraordinarios de la vida de nuestro Señor Jesucristo, el de su transfiguración en el monte Tabor ante sus discípulos más predilectos. Según la narración, nuestro Señor llamó a sus tres discípulos más escogidos, Pedro, Santiago y Juan, a los que amaba de un modo particular, y los llevó, dice el texto, a un monte elevado y se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras brillaban como la nieve o como la luz. Aparecieron junto a él hablando Moisés y Elías. Como es de suponer, y tal como nos dice el texto, el hecho causó el asombro y la admiración de los tres discípulos. San Pedro tomó la palabra y balbuciente y admirado y temeroso, y apenas sin saber qué decir, exclama: Señor, es magnífico estarnos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y estando hablando a él todavía, apareció una nube que los envolvió a todos, y los discípulos cayeron en tierra. De pronto apareció ante ellos Jesucristo, ya desaparecida la nube, los tocó y los levantó: no temáis, soy yo. Y bajaron del monte y les dice Jesús a sus discípulos: no habléis a nadie de esta visión que acabáis de presenciar hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Este episodio, amados hermanos, no por ser extraordinario y sublime, deja de causar en nosotros cierta extrañeza. Quizá a lo largo de nuestra vida, cuando hemos oído hablar de él o lo hemos leído en el Evangelio, nos hemos preguntado a nosotros mismos, no sin cierta sorpresa, ¿qué vieron exactamente los discípulos? ¿Qué pretendía nuestro Señor Jesucristo ante este hecho? Hemos de tener en cuenta que la narración evangélica, aunque verdadera en todos sus detalles, es sucinta y esquemática. Por lo tanto, lo que nos cuenta y lo que nosotros podemos imaginar, como es de suponer, queda demasiado lejos de la realidad de los hechos y del significado de los mismos. ¿Qué fue exactamente este episodio de la transfiguración del Señor? ¿Qué vieron los discípulos? ¿Qué fue lo que causó su extraordinaria admiración? ¿Qué es el que pretendía nuestro Señor con este hecho? Es verdad que por mucha imaginación que tengamos, nos será siempre imposible imaginar el significado profundo del hecho y tal como sucedieron los acontecimientos. Hay que tener en cuenta, amados hermanos, que en Jesucristo su naturaleza humana ocultaba su naturaleza de vida. Lo ocultaba, pero no tanto que impidiera que de aquel hombre trascendiera una cierta aura que dejaba ante los que lo presenciaban una impresión de grandeza, de misterio, de algo extraordinario y sublime, que les hacía pensar con profunda admiración que aquel hombre efectivamente no era como los demás. Hemos de tener en cuenta que, por otra parte, que el hecho de vivir Jesucristo durante su vida mortal entre nosotros, haciéndose visible a través de su naturaleza humana, una naturaleza humana como la nuestra, un cuerpo humano,
y un alma humana, como son los nuestros. Esta forma de manifestarse Jesucristo entre nosotros, su naturaleza humana, no era una apariencia, era verdadera. Es la forma de manifestarse a nosotros. No hubiéramos podido presenciar directamente su naturaleza divina. El presenciar la naturaleza divina al ser humano en esta vida, sin la gracia especial de Dios, que el teólogo llama la visión beatífica, es absolutamente imposible. De manera que si Jesucristo quería vivir entre nosotros y hablarnos de sus enseñanzas, de su doctrina, y manifestarnos sus sentimientos, su modo de ser, su modo de proceder, y ser para nosotros un modelo, y sobre todo demostrarnos su amor profundo por nosotros, tenía que vivir en una naturaleza humana. No lo olvidemos, no se trataba de una apariencia. Su naturaleza humana es real y verdadera como la nuestra. He dicho que, aunque su naturaleza humana ocultaba en cierto modo su naturaleza divina, era solamente en cierto modo, porque el aura que se desprendía de él, ese algo misterioso, indescifrable e indescriptible que surgía de su persona y que dejaba asombrados a los demás, a los que convivían con él o a los que se acercaban a él, en cierto modo dejaba expresar que aquel hombre realmente era algo más que humano, era algo verdaderamente extraordinario y sublime. No era como los demás hombres. Como decía aquel soldado, aquel centurión, este hombre no era como los demás, no hablaba como los demás. Ocultaba su naturaleza humana, pero no hasta tal punto que de alguna manera se vislumbrara. Vislumbrar ese algo extraordinario, sublime, indescriptible, inefable, maravilloso, que los hombres nunca hubiéramos sabido expresar. Recordemos el episodio del ciego de nacimiento que fue curado por nuestro Señor. Después de haber estado el ciego ya curado en la sinagoga y de haber sido insultado y apaleado por los fariseos y doctores de la ley, puesto que había sido curado el día de sábado, nuestro Señor se hizo de nuevo el encontradizo con él y le habla directamente a aquel pobre infeliz, al ciego: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y como tantas veces hemos explicado, la imprecación por la cual Jesús se dirige a alguien, diciéndole que es el Hijo del Hombre, tal como todos los judíos, siempre impuestos en la ley y en las antiguas profecías, la entendían, la referían siempre, como es lógico, tal como se expresa en la profecía de Daniel, al Hijo del Hombre, es decir, al Hijo de Dios, a Dios mismo. Y bien en la visión nocturna, como Hijo del Hombre, decía Daniel, al cual le fue dado el poder y la gloria, y su reino durará por los siglos de los siglos. Los judíos entendían esta expresión como una referencia a Dios mismo, como la alusión a que el Mesías era realmente el Hijo de Dios, el Hijo verdadero de Dios. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre?, le dice Jesús al ciego de nacimiento. Y este responde emocionado. Al mismo tiempo le saltaban las lágrimas de agradecimiento, de cariño, de admiración y de respeto ante aquel hombre que le hablaba, que se dirigía hacia él y que le había curado. ¿Quién es, Señor? ¿Quién es ese Hijo del Hombre?, le dice el ciego, para que crea en él. Y Jesús, directamente, sin rodeo ni ambajes: soy yo el que está hablando contigo. Pues creo, Señor. Y el ciego se arrodilla y le adora. Si de la persona de Jesucristo no hubiera emanado, no se hubiera desprendido en sus palabras, en su rostro, en su presencia, en sus acciones, algo indescriptible, más que sublime y maravilloso, aquel hombre, aquel infeliz, ahora curado,
no se hubiera arrodillado ante Jesús, ni reconocido su divinidad con tanta facilidad y con tanta sinceridad. Digo que algo se debía desprender ante los demás acerca del carácter divino de este hombre, por más que lo ocultara en cierto modo a través de su naturaleza humana. Algo se debía desprender cuando, según la narración evangélica, el centurión, el famoso centurión, se acercó a él y le dice, según nos cuenta el Evangelio: Maestro, tengo un siervo que está a punto de morir. Y dice Jesús: Ve, yo iré y lo curaré. Le dice el centurión: Señor, no es necesario que vengas a mi casa, porque yo soy hombre que tengo soldados y criados a mi servicio. Y le digo a uno: ven y viene, o ve y va, o hace esto y lo hace. Tú eres el Señor de la vida y de la muerte. No tienes necesidad de venir a mi casa para curar a mi siervo. Dice el texto evangélico que nuestro Señor, lleno de admiración, se vuelve hacia las turbas que le seguían, hacia la multitud de judíos que le seguían, expectantes, deseosos de escuchar su palabra, de presenciar o de aprovecharse de sus milagros, y les dice: os digo en verdad que no he visto tanta fe en Israel como la de este hombre. Por eso vendrán muchos de oriente y de occidente que se sentarán en el lugar que estaba destinado para los hijos del reino. Os digo que no he visto en todo Israel tanta fe como la de este hombre. ¿Qué vería el centurión en este hombre? Que le hizo pensar que realmente era el Hijo de Dios. O el episodio tan entrañable y a la vez tan misterioso que nos deja un tanto perplejos cuando lo leemos o lo escuchamos, de la mujer cananea, aquella mujer que no era precisamente judía y que iba dando voces, tratando de allegarse hasta el Señor, acercándose a Él a través de sus discípulos, sobrepasando a sus discípulos: Señor, por piedad, Hijo de David, tengo una hija que tiene necesidad de que tú la cures. Tú la puedes curar. La mujer no era judía, como hemos dicho, y nuestro Señor: yo solamente he sido enviado en mi misión personal y terrena a los hijos de Israel. Y la mujer daba voces y más voces, y lloraba, hasta el punto de que los apóstoles, molestos, los hombres siempre, fijándonos siempre en las cosas puramente humanas, en los detalles que nos molestan, que nos perturban, mirando más bien a nuestra comodidad que al bien de los demás: Maestro, cúrala de una vez, porque esta mujer nos va molestando demasiado. Mujer, no he sido enviado, como te he dicho, sino a las ovejas de Israel. No es lícito coger el pan de los hijos y dárselo a los de afuera. Y la mujer: sí, Señor, es verdad, pero también los perrillos que comen a los pies de sus amos, junto a la mesa de sus amos, se comen las migajas que caen de las manos de sus dueños. Palabras las cuales, al ser oídas por el Señor, se sintió conmovido y le dice: Señor, mujer, grande es tu fe, vete y hágase como has creído. ¿Qué le hizo a aquella mujer cananea sentirse tan convencida, hasta el punto de insistir tan intensamente para pedirle a aquel hombre al que ella nunca había visto y no había conocido, para pedirle de forma tan intensa, con su propio llanto, con su propia desesperación, para que curara a su hija? ¿Qué vería en este hombre? ¿Qué sentía en este hombre? Por eso digo que la presencia de Jesucristo siempre expresaba la presencia de lo fascinoso, de lo misterioso, de lo inexplicable, de lo inefable, de lo sublime, del más allá, de lo que supera al entendimiento,
a la imaginación y al sentimiento de los hombres. Oh, la presencia de Jesucristo. Oh, lo que pondría en nosotros, hermanos míos queridos, la fe en Jesucristo. Cómo nos encenderíamos de amor hacia su persona, de respeto hacia Él, de deseo de imitarle, de seguirle, de estar a su lado. O aquel leproso, uno entre tantos, que simplemente por haber oído hablar a Jesús y desafiando las leyes de los judíos y sabiendo que se exponía al peligro de ser apedreado, se acerca hasta donde estaba Jesús, rodeado de la gente, la cual huye de espanto ante el peligro del contagio de la lepra. Dice: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y Jesús se acerca al leproso, le pone la mano en la cabeza, le dice: pero bueno, ¿qué quieres que te haga? Señor, tú puedes curarme. Pues quiero, queda curado. Igual, estos infelices, estos maldecidos por el pueblo, abandonados, sin embargo, su corazón, su misma desgracia, les conducía a una fe profunda y una confianza en el Señor. Algo verían en este hombre, algún sentimiento de afecto, de amor y de respeto y de confianza suprema suscitaba en ellos como para acercarse al Maestro, para pedirle tales cosas. O San Pedro, cuando después del sermón de Cafarnaúm, con el anuncio de la Eucaristía, las multitudes que seguían a Jesús lo abandonan, escandalizadas ante las palabras del Señor. Ya entonces, tantas y tantas palabras del Señor, muchas de sus doctrinas escandalizaban a la gente. Es lo mismo que sucede ahora. Su doctrina, sus palabras, aquellas de las que decía San Pablo, que la predicación de la cruz suscitaba escándalo para unos y locura para otros, pues o bien suponen el rechazo de la muchedumbre, de las gentes, o sencillamente la indiferencia total. Pero al quedarse solos, al marcharse de las muchedumbres, porque escandalizadas ante las palabras, la doctrina del Señor que les parecía demasiado elevada, se quedan los apóstoles, los discípulos, los 12, y Jesús, entristecido, los mira, podemos imaginar en la escena, los mira y les pregunta. No era una ficción, era una realidad. Los sentimientos que aparecen, que el Evangelio nos muestra de Jesucristo, no son ficticios, son reales. El Señor los mira con tristeza y les pregunta, quizá con esa duda que a veces anida en el corazón de la naturaleza humana, de un ser humano. ¿Y vosotros qué vais a hacer?, les pregunta. ¿También queréis iros? ¿También deseáis marcharos? Y espera delante la respuesta de sus 12 discípulos, de los cuales San Pedro toma la palabra y le contesta con aquellas palabras tan maravillosas que nosotros hemos oído tantas veces y acerca de las cuales tan a menudo podíamos hacer nuestras también. Señor, ¿a dónde iremos? Y si te abandonamos, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Esta palabra de San Pedro, que a mí me han hecho reflexionar tantas veces, cuando he sentido la tentación muy humana del abandono, de la traición, de coger otros rumbos, de abandonar el camino, de elegir la senda fácil, los criterios del mundo, siempre he pensado, pero bueno, ¿y a dónde iremos? ¿Qué hay en el mundo que me pueda ofrecer algo más que lo que me ofrece el amor y el corazón del Señor? ¿Qué cosa podría llenar mi corazón más que la persona del Señor mismo y más que el amor que Él siente por mí y que me lo ha ofrecido y me lo ha dado? ¿Quién podría dar por mí más de lo que este hombre ha hecho, que me ha demostrado su amor hasta el punto de dar la vida por mí y de hacerlo todo por mí y de cargar con todas mis miserias y con todos mis pecados? ¿Quién podía dar más?
Pero a mí me causa especial admiración el episodio de Marta después de la muerte de Lázaro, cuando después de 4 días el Señor se llega hasta el discípulo, hasta el sepulcro donde Lázaro había sido enterrado, en aquella cueva cubierta la cual por una piedra pesada, como era costumbre entre los judíos. Y ella llega ante el anuncio de la llegada del Maestro, se adelanta Marta, dejando a su hermana María en la casa, y Marta se arrodilla a los pies del Señor y le dice aquello que todos recordamos: Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Resucitará tu hermano. Sí, ya sé que resucitará mi hermano en la resurrección, en el último día. Dice Marta, le dice Jesús, le increpa directamente: yo soy la resurrección y la vida. ¿Credis hoc? ¿Tú crees eso? Una increpación directa, tajante, profunda, que pone, como diríamos nosotros en nuestro lenguaje, como en un brete a la infeliz Marta, a la dolorosa Marta. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Tú crees eso? Realmente, para responder el sí profundo con el que respondió Marta, hay que reconocer que hace falta una fe profunda, una confianza absoluta en este hombre, un ponerse totalmente en sus manos, un creer que realmente Él lo es todo, sin dudarlo, sin más preámbulos. ¿Tú crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Sí, Señor. Y con todo, queridos hermanos míos, muchas veces nos habremos preguntado en nuestra vida, a todos nos ha ocurrido, ¿y por qué el Señor vivió entre nosotros y se manifestó entre nosotros en una naturaleza humana? Pues no hubiera sido mucho más sencillo, mucho más fácil, que se hubiera manifestado de alguna manera, propiamente, en su naturaleza divina, de tal manera que de alguna forma hubiéramos sido capaces de aprenderla, de captarla. ¿No hubiera sido más fácil para el cumplimiento de su misión, para el acrecentamiento de nuestra fe, que prácticamente ya no hubiera sido necesaria, que se manifestara entre nosotros como Dios, como lo que era, sin necesidad de ocultar su divinidad a través de su naturaleza humana? Pero no hubiera sido todo más sencillo. Y ya estamos, hermanos míos, en el capítulo de las tentaciones y de las facilidades. ¿No recordáis el episodio de las tentaciones de Jesucristo, cuando el demonio lo lleva a lo más alto del templo? Y le dice: mira, estamos situados en el pináculo del templo, en lo más alto. Abajo, en los patios y atrios del templo, como ves, pulula la gente. Este sería el momento y la ocasión para que tú te lanzaras desde aquí, desde la altura, y según está escrito en la Biblia, Dios no permitirá que tus pies se estrellen en el suelo, y enviará a sus ángeles para que te mantengan en sus manos y caigas blandamente. No cabe duda que la tentación de Satanás significa: tu misión se facilitará. No tienes ninguna necesidad de llegar hasta la cruz. Aclamado como Mesías, realizado entre las muchedumbres este espectáculo más que grandioso y maravilloso, todos te aclamarán como el Mesías, como el Salvador de Israel y como el Salvador del mundo. ¿Qué necesidad tienes de la cruz y de sufrir? Es, hermanos míos, como es la tentación de las facilidades, la tentación de elegir el camino fácil, la tentación de dar de lado a la cruz para elegir lo sencillo, la comodidad y aquello que nos aleja del sufrimiento. Y no nos damos cuenta que con tal elección nos buscaríamos nuestra desgracia, nuestra más absoluta y profunda desgracia. Porque entonces, desde el momento en que ya no fuera necesaria la cruz, ni para Él, ni para nosotros, entonces todas las maravillas que Él vino a traernos,
todo el amor de Dios inmenso, infinito, que Él quiso ofrecernos y manifestarnos a través de la persona de su Hijo, Jesucristo, el Verbo hecho carne, todo eso se hubiera quedado en la nada. La cruz era necesaria, porque Dios quería demostrarnos su amor, cosa que sin el sufrimiento, sin la cruz, sin los trabajos, sin el hecho de someterse a la prueba y a la dificultad, hubiera sido imposible. Nadie demuestra más amor que aquel que da la vida por sus amigos. El hecho de demostrar el amor a nuestros hermanos, el amor a nuestros hermanos se manifiesta y se prueba en la dificultad, en el sufrimiento, en la adversidad, en los momentos difíciles que hemos de superar, cuando hemos de demostrar que tenemos corazón, que somos capaces de negarnos a nosotros mismos, de que para nosotros Dios lo significa todo y nuestros hermanos son antes que nosotros. Si en la cruz tal cosa, tal destino, tal camino a seguir en nuestra vida, sería imposible absolutamente para nosotros. Hemos de tener en cuenta que, puesto que vivimos en esta vida y hemos sido culpables de nuestros propios pecados con los cuales el Señor cargó para hacerse culpable y salvarnos a nosotros, pero de los cuales, por los cuales también hemos de compartir su propia existencia, su propia misión, su propia muerte. La remisión de nuestros pecados, la manera de purgar nuestros pecados, de borrar nuestros pecados, de cooperar al perdón de nuestros pecados, una cooperación que por el hecho que Dios siempre persigue de que trabajemos en equipo con Él, porque nos trata como personas y no como robots, quiere que colaboremos con Él como en equipo, de tú a tú. Él nos lo da todo, de su gracia depende todo, y todo nos viene de Él y por Él y por Cristo. Pero Dios en su bondad infinita nos ha tratado como personas, nos ha hecho libres, nos ha hecho responsables, nos ha hecho capaces de mérito, de ser como Él, de ser otros Cristos, de merecer la victoria y la corona de nuestra victoria, sin la cruz, todo lo cual hubiera sido imposible. Y esto a nosotros no lo hubiéramos comprendido nunca. Y nos cuesta trabajo a veces de comprenderlo por la sencilla razón de que lo olvidamos. Es el camino de la cruz que Cristo tomó para sí mismo, el que nos enseña la posibilidad del amor. Todo amor verdadero procede de Dios, que es la fuente de todo amor. La posibilidad, que por otra parte está inserta en nuestra naturaleza, de que amemos y de que seamos amados, nos viene a través de compartir la cruz de Jesucristo, sin la cual cruz de Jesucristo, repito, nos sería imposible. Y entonces nuestra vida carecería de sentido. No sabríamos por dónde caminábamos, ni a dónde íbamos, ni qué hacer, ni para qué estábamos, ni para qué existíamos, ni para qué habríamos sido creados. Queridos hermanos míos, quizá no hayamos pensado nunca lo que hubiera sido en nosotros si no hubiéramos conocido el amor de Dios y cómo ese amor de Dios nos ha sido ofrecido y otorgado, y cómo ese amor de Dios está en nuestros corazones, y cómo por Cristo y con Él, y participando de su vida, de su existencia y de su muerte, podemos amar y ser amados. ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos aprendido a amar? Si no hubiéramos aprendido a olvidarnos, a entregar nuestra propia vida, porque eso es lo que supone el amor, entregarlo todo. Y eso es lo que nos lleva a la felicidad perfecta, a la alegría perfecta, incluso en este mundo. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Y es que, hermanos míos, la tentación de los caminos fáciles, la tentación de seguir la vía ancha, ese camino ancho, que según Jesús es
recorrido por la mayoría de la gente, pero que en realidad conduce a la perdición. Ese camino ancho, fácil, pero que conduce al abismo, al desastre de la perdición eterna, es el que hubiéramos elegido nosotros. Para elegir el camino estrecho de la cruz, empinado y espinoso y abrupto de la cruz, necesitamos seguir a Jesucristo, Y para seguir a Jesús necesitamos amar a Jesús. Y para amar a Jesús y enamorarnos de Él, necesitamos hacernos cargo y hacer patente en nuestra vida y comprender bien lo que significa que Él haya dado su propia vida por nosotros, nos haya amado hasta el punto de tomar sobre sí nuestros propios pecados, nuestras propias miserias. Nos haya amado hasta el punto de hacernos sus amigos, de no querer ser nuestro Señor, ni que nosotros seamos sus siervos. Yo ya no os llamaré siervos, sino amigos, porque vosotros sois mis amigos, porque todo lo que oí de mi Padre, todos mis secretos, como hacen los amigos, que no se guardan secretos el uno para el otro, todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. Todo esto se hubiera esfumado para nosotros sin la cruz. Todo esto no hubiera sido posible para nosotros si Jesucristo hubiera tomado el camino fácil, si hubiera huido del sufrimiento de la cruz y nosotros con Él. Entonces nuestra vida no hubiera sido nunca una verdadera vida. No hubiera podido ser realidad aquello que decía Él. Yo he venido precisamente para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Porque la única vida, la que merece ser llamada tal, y la que se vive en abundancia, hasta el punto que hace rebosar nuestro corazón y se manifiesta incluso en nuestro cuerpo, porque lleváis en vuestro cuerpo la imagen de Jesús y también las estigmas de Jesús, como yo lo llevo, decía San Pablo, para que seáis testigos de Jesús y llevéis a hacer vuestro propio cuerpo su imagen. Eso, sin el amor a Jesús, sin el anhelo de imitarle en su vida, en su sacrificio, en sus sufrimientos, por nosotros, hubiera sido imposible. Y entonces, nuestra vida hubiera sido un caminar sin norte y sin guía, a través de un desierto, sin sendas, sin caminos, sin direcciones, que no nos conduciría a ninguna parte. Acabaríamos dando vueltas en círculo y agotando nuestra existencia. ¿Qué sería nuestra vida, hermanos míos? Pensémoslo de verdad, seriamente. ¿Qué sería nuestra vida sin Jesucristo? ¿Qué sentido tendría? ¿Qué significado tendría? Y aunque conozcamos a Jesucristo, y aunque amemos a Jesucristo a nuestra manera, siempre a nuestra manera, pero lo cual significa de una manera que nunca lo da todo, un tanto mediocre. Entonces, ¿qué significa nuestra vida sin el amor intenso, absoluto, total, incondicionado a Jesucristo? ¿Cómo nos perdemos el hecho de ser felices aquí, ya, al menos en primicias, en esta vida, hasta que lleguemos a la felicidad perfecta de la patria? ¿Cómo perdemos la oportunidad de llevar consigo a los demás, a nuestros hermanos, de hacerlos felices con nosotros y de llevarlos con nosotros hasta el cielo? Porque recordad, como siempre decimos, nadie que entra al cielo entra solo. Siempre lleva mucha gente consigo, que él ha arrastrado en su vida a través del testimonio que él ha dado con ella de Jesús el Señor. Pero claro, ocurre la gran tragedia de nuestro tiempo, la espantosa, incomprensible tragedia, imposible de explicar, porque no tiene explicación humana, porque no se puede explicar por razones o criterios puramente naturales, porque superan lo que podemos, el entendimiento del hombre, la fuerza del hombre y las posibilidades del hombre, la crisis actual que sufre la Iglesia, el momento actual que sufre el mundo, que por cierto ni la uno ni el otro quieren reconocer, es el resultado precisamente de la ausencia de Dios.
de haber dejado a Dios. Hemos escogido el camino fácil. Hemos escogido el camino del pináculo del templo. Claro, al escoger el camino fácil, la cruz se ha desvanecido. Decía San Pablo, yo procuro que en mí predicar a Cristo un non evacuetur, non desvirtuetur la cruz de Cristo, para que no se desvirtúe la cruz de Cristo, para que el sentido y la presencia de la cruz de Cristo no desaparezca en vosotros, porque es esencial en vuestra vida. Al desaparecer de nuestro horizonte, el horizonte de nuestra vida, el misterio de la cruz, al escoger el camino fácil, al flexionar nuestras convenciones de cristianos y volvernos a los criterios del mundo, a los caminos del mundo, a la filosofía del mundo, entonces la cruz se ha desvanecido, ha desaparecido, y ha desaparecido el misterio de nuestra vida, el misterio. Los misterios, precisamente, por eso han dejado de serlo. Digo que el misterio y los misterios han dejado de serlo, y la prueba la tenemos en muchísimas cosas. En la vida cristiana, por ejemplo, en la vida de lo actual que llevamos a cabo los católicos, lo tenemos en sucesos que son evidentes y palmarios. Por ejemplo, lo que ha pasado con la misa, el misterio de la misa, lo que significó durante siglos la misa para los cristianos, el misterio de Dios, el sacerdote que era un intermediario entre los hombres y Dios, de espaldas a los hombres, de cara a Dios, oraba por ellos. En la misa se llevaba a cabo el verdadero misterio de la muerte de Jesucristo, muerte real, sacramental, pero real, aquí y ahora. No que se repitiera la muerte de Jesús, pero que se hacía presente en el altar, realmente presente, a través del poder de Dios que se saltaba las coordenadas del tiempo y del espacio, y se hacía presente, se hace presente siempre en el sacrificio del altar. Aquella misa que era profunda, con ese lenguaje, el lenguaje del latín, que los fieles no entendían, pero que lo seguían, y que de alguna manera llegaba hasta su alma, porque los fieles, los cristianos, los hombres, necesitamos el misterio, porque Dios es el inaccesible, el absoluto, el infinito, y sin el sentido del misterio no podemos llegar hasta Él. Y creer que a Dios lo vamos a alcanzar por los caminos puramente naturales, por nuestras fuerzas puramente humanas, y aún peor, siguiendo los criterios y los caminos del mundo, que son tan opuestos a los del Evangelio, a los de la cruz. Entonces eso lo hemos perdido todo. Lo vemos en la misa, como digo, aquella misa sublime, misteriosa desde luego, porque la misa tiene que ser misteriosa. La misa tiene que mostrarnos el misterio de lo fascinoso. A Dios solamente llegamos a través del misterio, y entonces Él se introduce en nuestro corazón, se hace presente en nuestro corazón, pero no, como digo, por las vías puramente naturales, no por hacerlo todo tan sencillo, tan vulgar, tan mediocre y tan ordinario, vamos a alcanzar a Dios. Dios es sencillo, infinitamente sencillo, pero no ordinario, no mediocre, no vulgar. La Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, ¿cómo recibían los antiguos cristianos? Yo lo he conocido, con qué devoción, con qué fervor recibían el sacramento eucarístico, convencidos hasta la médula de los huesos que tal sacramento contenía el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Quién se iba a atrever a recibir el cuerpo del Señor en pecado mortal, de una manera indigna? No echéis los santos a los perros, decía Jesús. No podéis echar los santos a los perros. ¿Quién se iba a atrever? ¿Con qué veneración? ¿Cómo los sacerdotes nos consagraban las manos con el santo crisma para que pudiéramos tocar el cuerpo del Señor? Qué emoción aquel día, años en que se consagraban nuestras manos, y nosotros sabíamos que éramos los únicos
que podíamos tocar el cuerpo del Señor, que podíamos ofrecer el sacrificio por Él, de Él, el sacrificio de su propia muerte, que éramos los únicos, los indicados para ser los intercesores de los hombres ante Él y de Él a llegarlo en su palabra y en su presencia hasta los hombres. Ahora tenemos una Eucaristía accesible, la Eucaristía para todos. A mí me recuerda aquellos letreros que se ponían en aquellos carteles gigantes que ponían en los balcones de los ayuntamientos de unos pueblos sujetos a la sequía, faltos de agua, que decía, agua para todos. Pues ahora a mí me da esa impresión. Eucaristía para todos. Todo el mundo la puede tocar, todo el mundo la puede impartir, todo el mundo la puede transportar, todo el mundo la puede recibir. Es indiferente que los que lo reciben estén en gracia de Dios o estén en pecado mortal. ¿Qué más da? Si la misa, dentro de lo que era de misteriosa, de profunda, y donde se llevaba a cabo realmente la muerte real, sacramental, pero real de Jesucristo, se ha convertido en una comida de hermandad. El misterio fascinoso de Dios se ha convertido en una vulgar comida entre humanos. La palabra misteriosa de Dios, aquella que los hombres no entendían, quizá el lenguaje del latín, pero que sin entenderla producían en su corazón el sentimiento misterioso y los conducía de verdad a la presencia de Dios, se ha convertido en lenguaje vulgar, en lenguaje ordinario de todos los días. Y Dios, como digo, está en la sencillez, pero no en la vulgaridad, ni en la ordinariez. ¿Cuándo comprenderemos eso, hermanos míos del alma, hermanos míos muy amados y queridos? Eucaristía para todos, pero es que allá ni siquiera la naturaleza humana de Jesucristo la queremos ni la necesitamos. Esa naturaleza humana que decíamos que ocultaba su naturaleza divina y que de algún modo la manifestaba. Porque ya no creemos en Jesucristo, porque ya no se cree en la divinidad de Jesucristo. La divinidad de Jesucristo es negada incluso por las más altas jerarquías de la Iglesia, claramente, explícitamente, sin tapujos, sin disimulos. Jesucristo era un mero hombre. La Virgen María dio a luz como todas las mujeres del mundo. No existe la virginidad de María, no existe la resurrección. Ni siquiera la naturaleza humana de Jesucristo, que era la que envolvía y la que de algún modo, como decíamos, ocultaba su divinidad, ya ni siquiera nos hace falta. Jesucristo es un mero hombre. Su figura es puramente histórica, si es que existió. Su presencia y su persona, pues un mero revolucionario, un revolucionario más. Queda su doctrina, si es que alguien la practica todavía, porque ya se han impuesto los criterios del mundo, antes que su propia doctrina, ya olvidada, ya obsoleta, ya preterida, ya disimulada, arrinconada. Pero el mayor castigo, porque Dios nos castiga y nos castiga a veces de la forma más terrible, porque ni siquiera nos damos cuenta, y eso realmente es espantoso, no nos damos cuenta que estamos sufriendo el castigo. Y el castigo más profundo en estos hechos es la situación por la cual los hombres, sufriendo el abandono de Dios, porque si los hombres hemos abandonado a Dios, Dios nos ha abandonado a nosotros, no nos enteramos de nuestra situación, no nos damos cuenta del estado en que estamos, no somos conscientes de lo que hemos perdido, no percibimos que vamos caminando por el camino que conduce a la perdición eterna, a la condenación del infierno, a la condenación eterna. No lo percibimos, no nos damos cuenta. Caminamos como robots o como zombies por el camino de la perdición, conducidos por los que realmente gobiernan, los poderes del mundo, que son los que realmente gobiernan. Los cristianos de hoy, los católicos de hoy, en muchos millones se siguen sintiendo dentro de la Iglesia, aunque en realidad, de hecho, la han abandonado. Porque podríamos preguntarnos, queridos hermanos míos, pero tal como se encuentra la Iglesia hoy día,
si queremos ser objetivos, si queremos ser sinceros, si queremos pensar y mirar y hablar con serenidad, tal como se encuentra la Iglesia de hoy día, en sus estructuras, en su jerarquía, en la apostasía general que se sufre, en el valor que se da nulo a los sacramentos, en el cuidado que se hace del culto divino, verdaderas representaciones payasescas, funambulescas, teatrales, burlescas, de lo más sagrado, tal como se encuentra la Iglesia de hoy día. Esa es la verdadera Iglesia. ¿Sigue existiendo la Iglesia católica? Hermanos míos, ¿lo habéis pensado alguna vez? La respuesta la conocemos con toda claridad. La Iglesia católica sigue existiendo, porque según la promesa de su fundador, perseverará hasta el fin de los tiempos, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y en ese sentido, la Iglesia permanece y permanecerá. Pero permanece realmente en pequeños grupos, en corpúsculos, haciendo realidad aquello de la pusillus grey, de la pequeña grey. Mi pequeño rebaño, decía Jesús, mi pequeño rebaño. Son muy pocos los cristianos, los católicos auténticos, que de verdad aún viven el espíritu del Evangelio, las enseñanzas de Jesús, el amor a Jesús. Son la inmensa mayoría los que se han vuelto a los criterios del mundo y siguen pensando que están dentro de la verdadera Iglesia, en la cual todo es triunfalismo, todos son palmas, todo es alegría, todos son aplausos. Pero ¿aplausos a quién? ¿No hemos pensado alguna vez a quién se aplaude? ¿Hemos pensado alguna vez si realmente aplaudimos a los auténticos poderes que gobiernan, bien en el ámbito civil, bien en el ámbito eclesiástico? A mí siempre me ha hecho gracia y me ha impresionado esos espectáculos de multitudes que iban aplaudiendo a un muñeco, a un espantajo, al cual al final de la fiesta se le prendía fuego. Y las multitudes se ven de un muñeco, un espantajo, lo aplaudían, lo seguían entusiasmados, gritaban, se alegraban, vociferaban y al final le pegaban fuego. ¿Realmente aplaudimos a los auténticos poderes, a los verdaderos poderes que gobiernan en el campo eclesiástico o en el campo civil? ¿Acaso no son esos poderes ocultos que desconocemos los que realmente mueven los hilos que rigen los destinos del mundo? Entonces, ¿a qué tantos aplausos? ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién seguimos? Decía Jesús que en los últimos tiempos aparecerán los falsos profetas, aquellos que engañarán a muchos, que harán verdaderos prodigios, que entusiasmarán a multitudes, las cuales los seguirán ciegamente. ¿A dónde? ¿Hacia dónde? Hacia el precipicio de la perdición eterna, hacia el camino que conduce hasta las puertas mismas del infierno. Sí, efectivamente, la Iglesia Católica existe, como no podía ser de otra forma, porque no puede perecer. Pero existe de otra forma distinta a como siempre existió. La forma de existencia de la Iglesia Católica actualmente, hermanos, aunque esto suene a cosa extraña y suscite incluso el escándalo de algunos, es una forma de existencia catacumbal. Los verdaderos cristianos, los verdaderos seguidores del Espíritu de Jesucristo, viven como agazapados, viven en pequeños grupúsculos, viven incluso perseguidos, escondidos. De esto podríamos hablar de tantas cosas y de tantas maneras. Estos grupos de verdaderos cristianos que sí viven, han de vivir como escondidos, que si quieren celebrar la misa tradicional tienen que esconderse porque son perseguidos, siendo como es una misa totalmente de la Iglesia, como es la misa del Novus Ordo. Ambas misas son legítimas y en perfecta legalidad, con el derecho vigente en la Iglesia, perfecta legalidad, porque el decreto de Benedicto XVI de Summorum Pontificum no ha sido derogado en ningún momento, y sin embargo ese decreto vigente, actualmente vigente, se pisotea,
se desconoce, se hace burla de él, se persigue a los que siguiendo la legalidad totalmente admitida por la Iglesia, lo quieren seguir. Y es que ya no hace falta la fe. ¿Qué me habla usted de la naturaleza humana de Jesucristo, de la naturaleza divina? ¿Qué me habla usted de la transfiguración? ¿Qué me importa a mí que en la transfiguración del Señor, ante sus 3 discípulos preferidos, su divinidad se mostrara claramente y prevaleciera sobre su humanidad? ¿Qué más me da a mí más que se muestre en su divinidad o en su humanidad cuando no creo ni en la una ni en la otra? Además, ¿para qué hace falta la fe? ¿Y para qué sirven ya los caminos de la cruz? Si todos estamos salvados. Si el infierno no existe. Si por el hecho de ser hombres, como Jesucristo se desposó con la naturaleza humana, por ese solo hecho, todos estamos salvados, de gratis. Agua para todos. Entrada gratis, como en algunos espectáculos. Hoy, entrada gratis. Ni siquiera los niños tienen que pagar. Nadie. Entrada gratis. Pero bueno, no nos damos cuenta que esa entrada gratis, que esa ausencia, esa ineficacia, esa ya no necesidad de la fe, esa superfluidad de nuestros esfuerzos, de nuestros sacrificios, de nuestros sufrimientos, de compartir la cruz de Cristo, nos roba el carácter de personas, nos roba nuestra propia dignidad. Entonces, ¿qué somos? Si ya no somos capaces de vivir con nuestra propia responsabilidad, de compartir la cruz de Cristo, de elegir voluntariamente nuestro propio destino, voluntariamente, porque el hombre ha sido creado libre y racional. Todos nos salvamos, lo sepamos o no lo sepamos, queramos o no lo sepamos, pero entonces hemos dejado de ser hombres, hemos perdido nuestra libertad, hemos perdido nuestra dignidad, que es lo que el sistema pretende: convertirnos en borregos, convertirnos en robots. Claro, salvarnos de gratis. Pero ¿de cuándo se ha visto que el amor libremente ofrecido, no de opción a ser también libremente rechazado? Un amor libremente ofrecido debe ser admitido a la fuerza. ¿Cuándo se ha visto que el amor, que es bilateral, el uno y el otro y el uno, una relación entre personas, sea hijo de la fuerza o de la coacción? El amor se ofrece libremente y se acepta libremente. Precisamente esa posibilidad de aceptarlo libremente es la que abre también la posibilidad de rechazarlo libremente. Y por lo tanto la que abre la posibilidad de las puertas del infierno. Pero es que sin eso no somos personas, no somos libres. No somos capaces de ganarnos con la gracia de Dios, siempre la gracia de Dios por medio, por supuesto, nuestra propia corona. Sin lucha no hay victoria, sin victoria no hay corona. Como decía San Agustín, el sistema, queridos amados hermanos míos, ha triunfado. Ahora son de actualidad los aplausos y las aclamaciones, aunque nadie sabe a qué ni a qué. Además, los hombres han hecho un pacto implícito entre todos ellos. Nos lo creemos todo, nos lo tragamos todo, seguimos todo lo que se nos dice, sin discernir si es verdad o mentira, si es bueno o malo, porque hemos renunciado a la capacidad de pensar, a la capacidad de ejercer nuestra propia libertad. Por eso, hermanos, yo personalmente y vosotros conmigo preferimos el camino de la fe. Preferimos la posibilidad de ser personas, de ser responsables, de ser libres, de elegir a Jesucristo y al amor de Dios libremente, que es la única manera de conseguirlo y de aceptarlo. Libremente nos lo dan, libremente lo aceptamos. Preferimos seguir el camino de la fe. Yo prefiero recorrer el camino de la vida, porque eso es renunciar a la fe, renunciar a la cruz, de desentenderse de la propia salvación, porque nos la ofrecen no ya libremente, sino obligatoriamente, queramos o no queramos. Eso es renunciar a la vida, aquella vida que decía Jesús que había venido a traernos para que la viviéramos en abundancia. Yo prefiero vivir la vida y no renunciar a la vida.
Yo prefiero conocer el trabajo y el sufrimiento. Prefiero haber amado a Jesucristo y haber seguido su propio camino, mal que bien, con mis propios pecados, a trancas y a barrancas, pero siempre confiando en Él, en su gracia y en su ayuda. Yo prefiero llegar al final de la ruta, al final del camino, cansado y agotado, pero como diría San Pablo o como diría San Agustín, habiendo ganado la corona de la victoria. Si no llegamos al final del camino cansados, agotados y viéndolo dado todo, no ganamos la corona de la victoria y nuestra vida ha fracasado y ha dejado de tener sentido. Yo prefiero vivir la ansiedad y la nostalgia de que ahora mismo vivo en la ausencia de su presencia. Ahora lo vemos solamente a través de la fe, en forma borrosa, como con niebla. Algún día lo veremos cara a cara, claramente, y lo conoceremos como somos conocidos. Y en esa ansiedad, en esa confianza, en esa esperanza que da sentido a nuestra vida, que da ánimo a nuestro caminar, yo prefiero eso. Prefiero la ansiedad de la añoranza de Él, que sé que me espera, que sé que me ama, que sé que ha sufrido por mí y que no me pide nada de sufrimientos que Él no los haya vivido primero en su propia persona. Prefiero vivir en la ansiedad y la nostalgia de un amor siempre buscado, nunca hallado, pero en la seguridad de que algún día, al final del camino, lo encontraremos. En definitiva, prefiero haber vivido. Cuando bajaban del monte de la transfiguración, Jesús le manda a sus discípulos que no hablen de la visión que han presenciado hasta después de su resurrección, después de su muerte. Porque la visión de la divinidad de Jesucristo nunca puede ser capaz de excluir de nuestra vida la necesidad de la fe. Por eso, cuando Jesús les dice, esperad a que haya muerto y resucitado para hablar de esta visión, les dice, esperad primero a la vivencia, a que presenciéis los hechos del Calvario. Y después de ver a Jesucristo vivir en la cruz, morir en la cruz, sufrir en la cruz, agotarse en la cruz y derramar en ella hasta la última gota de su sangre, entonces nos pueden hablar de la gloria que los discípulos predilectos presenciaron en el monte Tabor, en el monte de la transfiguración. Entonces, nada puede impedir ya la vivencia absolutamente necesaria, maravillosa, la vivencia de la fe, que es la única que nos conduce hasta el final, hasta la patria, hasta a Jesucristo que nos espera como el Padre del Hijo pródigo al regreso de su Hijo, con los brazos abiertos para abrazarnos en su corazón para toda la eternidad.